El centro de nuestra vida es Jesús. El centro de nuestra vida es el Señor, el que no se rinde, el que su amor no se rinde, el que ha comenzado la buena obra en mí, en ti, los que estamos aquí, y hasta el día en que Él venga seguiremos sentados en el torno del alfarero, donde Él nos va moldeando cada día. Así que estamos listos para la palabra en esta mañana. Amén. Y vamos a Mateo 25. Mateo 25, versos del 14 al 30. Mateo 25, versos del 14 al 30. Vamos a hablar de la parábola de los talentos. Y dice así la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrás más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, Señor. En esta mañana nos ponemos delante de ti, Señor, y que esta palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones y cambie nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, esta es la parábola de los talentos y he titulado a este mensaje en esta mañana: porque se trata de Él. Porque se trata de Él. Y aquí, en este pasaje, podemos ver cómo este hombre llama a sus siervos. Y hay una pequeña cosa que yo quiero resaltar antes de entrar de lleno total en el mensaje. Y es que él dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1, pero dice que fue conforme a su capacidad. O sea, Dios sabe de lo que somos capaces y siempre nos va a dar talento acorde a nuestra capacidad, ¿verdad? Conforme a lo que nosotros podemos llevar a cabo. También menciona en el verso 19, cuando dice que después de mucho tiempo, él regresó después de mucho tiempo, ¿verdad?, a arreglar cuentas con sus siervos. O sea que cada siervo tuvo tiempo suficiente para poder hacer algo con aquello que se le había delegado. Cuando dice en el verso 21, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré. O sea, lo mucho se gana siempre en lo poco. En lo poco que Dios pone sobre nuestras manos, ser responsable y diligente con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero también en el verso 25 él dice, pero es que tuve miedo. Y muchas veces el miedo paraliza a la gente para que puedan lograr a lo que Dios los ha llamado. Ahora después dice quitarle. Si decimos no al Señor, si lo que nos ha puesto en nuestras manos no lo multiplicamos para su honra y para su gloria, pues de seguro que nos será quitado. Cuando hablamos de los talentos, también la Escritura habla en Romanos 12, verso 3, que no tengamos ningún concepto más alto del que debemos tener. Y yo busqué Romanos 12:3 en dos versiones distintas. Y hay la primera dice, por el favor de Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos, conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. La otra versión también dice, en virtud del don que me ha sido otorgado, me dirijo a todos y a cada uno de ustedes, para que nadie se le suba los humos a la cabeza, sino que también cada uno se estime en lo justo, conforme al grado de fe que Dios le ha concedido. En otras palabras, Dios ha puesto, ¿verdad? Nos ha dado unos dones, nos ha dado unos talentos, pero es para que el nombre de Él sea glorificado, para que el nombre de Él sea exaltado. Por lo tanto, nosotros no podemos alardear de lo que se nos ha dado, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dice la Escritura en Proverbios 27:2, dice, alábete el extraño y no tu propia boca, los labios ajenos y no los tuyos. En otras palabras, Dios ha puesto algo en nosotros, seamos humildes con lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para poder multiplicarlo. Y eso me lleva a dos analogías en esta mañana. La primera es el típico muchacho de barrio, ¿no? A quien su padre le presta su coche para que se lo lave, ¿no? Y el chico va, lava su coche, pasa su día lavando por dentro el coche, por fuera, lo deja en perfectas condiciones y después se va por el vecindario a dar una vueltilla, ¿no? En su coche, en el coche de su padre, y a lo mejor él va muy alardeando del coche que maneja, pero todo el mundo en el vecindario sabe que el coche es de su papá, ¿no? Todo el mundo sabe que el coche es de su papá. Por lo tanto, lo que hemos recibido del Señor, todo proviene de Él. Todo proviene de, ¿verdad? Todo don perfecto y buena dádiva desciende de lo alto. Y también cuando el Señor pone algo en nuestras manos, tenemos que multiplicarlo. Si Dios ha puesto el don de la música, como Elías cantaba, pues toma tus clases de música, desarrolla. Si Dios ha puesto en ti el don de la enseñanza, pues practícalo, edúcate, capacítate para poder llevar a cabo ese talento que Dios ha puesto de la mejor manera posible. En una ocasión tuve la oportunidad de ir al cine, como muchos vamos, ¿no? A nuestro tiempo de ocio. Y estaba viendo una película del Hombre Araña, ¿no? Y es bien particular porque cuando termina la película yo estaba con mis hijos y les digo a mis hijos, ¿qué aprendiste de la película hoy? Porque había un mensaje detrás. Y en esta película que se llama De Regreso a Casa, Homecoming, Peter Parker, que es el Hombre Araña, se les da unas gafas que le da Tony Stark, el llamado Iron Man. Y estas gafas eran unas gafas muy chulas que tenían como un cierto poder donde él podía manejar ciertas cosas a distancia con estas gafas. Pero él tenía un problema y era que su estima era muy baja. Entonces llega este hombre que se llama Misterio, que es el antagonista de la película, y empieza a hacer mucha ilusión porque era un ilusionista y hacía como que salvaba a mucha gente, y mientras más cosas grandes hacía,
más pequeño se sentía Peter Parker. Y realmente en un momento dado le dijo, mira, yo creo que quien debe utilizar estas gafas eres tú y no yo. Y entregó lo que se le había dado en manos de una persona que él entendía que era más talentoso que él. Ahora bien, todos tenemos talentos que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿verdad? A unos les ha dado mucho, a otros tal vez nos ha dado poco, pero algo tenemos de parte del Señor, el cual podemos usar para su gloria y para su honra. Ahora, dice en esta parábola que este hombre, ¿verdad?, dio a sus siervos unos talentos, como bien dijimos, según su capacidad. Porque él sabe a lo que podemos llegar. Él sabe hasta dónde podemos llegar, nuestra capacidad. Ahora, tenemos que tener cuidado de cometer un error que es el compararnos. A veces nos comparamos con los demás. A veces Dios ha puesto un talento en mi vida y me comparo con el que tiene 3, o me comparo con el que tiene 5, o a lo mejor yo solo puedo predicar, pero me comparo con el que predica, canta, enseña, y si me comparo con otros, posiblemente digo, no, pues entonces a lo mejor no soy yo el que debe llevar a cabo este ministerio o esto que Dios ha puesto en mis manos, sino que debe ser otra persona. Pero Dios te escogió a ti, Dios me escogió a mí. Algo puso en nuestras manos para que podamos llevar a cabo la tarea de la misión de Dios. Algo tenemos. No le digas que no al Señor. Lo que Dios ha puesto en tus manos es algo que es muy valioso. Ahora, cuando recibimos algo de parte de Dios, tenemos que mirarnos en el espejo de cómo Dios nos ve, no en el espejo de cómo yo me veo, ¿verdad? El Señor nos ve, somos su obra, ¿verdad? El Señor nos ve con capacidad, el Señor nos ve con talento, el Señor nos ve con posibilidades, el Señor nos ve como alguien que si le decimos que sí al Señor, pues Él va a hacer grandes cosas contigo y también conmigo. Ahora, como todo lo que el Señor nos ha dado depende de Él, no depende de nosotros, pues lo que nos da valor en nuestra vida es Él. Lo que nos hace alguien es Él, es su amor. ¿Por qué? Porque lo que no podemos, los títulos, hay gente que tiene muchos títulos y a lo mejor dependen de sus títulos para ser alguien, ¿verdad? Pero no son los títulos los que nos dan valor. No es la opinión de los demás la que nos da valor. Es el amor del Señor. Somos su creación, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando nos acercamos a las Escrituras y vemos que dio su vida por nosotros, cuando éramos culpables, podemos ver ese amor tan grande, y es ese amor de Dios el que nos añade valor. Así que de lo que Dios ha puesto en tu mano, trata de dar siempre el 100%, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta parábola aquel hombre escondió el talento y le fue quitado. Pero también hay gente que Dios le ha dado mucho, y con eso mucho que se le ha dado no han hecho absolutamente nada, pues por lo tanto también le ha sido quitado. Ahora, dice, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No tomes en cuenta, no tomes como poco lo que el Señor ha puesto en tus manos, ya sea si es dinero, es dinero, si es tiempo, si es talento, talento, pero lo que tienes, ponlo en las manos del Señor y da de tu tiempo, multiplícalo. Amén. Así que muchas veces soñamos con lograr muchas cosas y a lo mejor decimos, no he logrado esto porque no tengo esto. Pero hay un refrán que dice que lo que tienes o lo que tenemos es lo que hay. Y con lo que tenemos, pues es que tenemos que trabajar. A lo mejor alguien quiere escribir un libro, pero no tiene el dinero para publicarlo, pero tienes un ordenador con Word. Pues siéntate a escribir. Y así siempre mucha gente en la vida ha comenzado desde poco. A lo mejor con los que tienen grandes cámaras de televisión o programas o iglesias, comenzaron con unas camaritas pequeñas, pero lo que tenían era eso y eso era lo que había que usarlo. Pues usemos lo que tenemos. ¿Por qué? Porque el talento que Dios nos ha dado
pues usémoslos para su gloria. Ahora este hombre dijo, tuve miedo. En un momento dado, tuve miedo. Y ese miedo le paralizó de haber multiplicado lo que su amo le había puesto en sus manos. Ahora, ¿qué cosas pueden causar miedo? ¿Qué cosas pueden causar miedo para detener el avance en nuestra vida cristiana? Pues, como digo ahorita, el compararnos con otros, tal vez miedo a lo desconocido. Dios me está llamando a un lugar distinto, tal vez al cual me he criado. Dios me está llamando a algo que a lo mejor no sé cómo hacerlo. Pero lo bueno de esto es que Dios ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él te llama, pone un depósito de Él en ti y en mí, pero Él va acompañándonos todos los días. Hay gente que le detiene el qué dirán. ¿Qué va a decir la gente si yo hago esto o si yo hago esto otro? Hay gente que le detiene una baja estima, pero somos valiosos para el Señor, el Rey del universo, el Creador. En la historia de las Escrituras hubo un momento dado en que Josué y Caleb fueron llamados a entrar a la tierra prometida. Y fueron 2 espías, 10 y Josué y Caleb. Y cuando regresan, eran distintos el reporte que estaban dando. Porque mientras Josué y Caleb decían, esto es como pan comido, Dios está con nosotros, vamos a derrotar a esta gente, hubo 10 que no vieron como ellos vieron, no vieron con las gafas de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Empezaron a quejarse. Uy, allí hay gigantes. Oh, mira, esta gente nos van a derrotar fácilmente. Hagámonos capitán y volvámonos a Egipto. Y con esa queja lo que hicieron fue contaminaron el oído de los que no habían visto. Entonces, Dios tuvo que remover a aquella gente y ponerle a gente, a Josué y Caleb, gente como ellos, que pudieran ver para poder conquistar. Tenemos que mirar desde la óptica de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque cuando conocemos a Dios e intimamos con Él, sabemos que ese Dios que nos ha llamado es el que va a hacer que nuestros talentos afloren y den fruto. David no se intimidó ante Goliat, sino porque David sabía en quién había creído. Y fue Dios el que le dio la victoria sobre Goliat. Amén. Ahora, si tomamos como ejemplo la vida de Moisés, Dios llama a Moisés para que libertara al pueblo de la esclavitud. Pero ¿qué pasa? Moisés empezó a dar excusas. Y por ejemplo, en Éxodo 3:11, Moisés le dice, esto le llama la excusa de la insignificancia. ¿Quién soy yo para presentarme delante de Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Se estaba limitando, se estaba mirando en el espejo de los defectos. Pero lo interesante es que esto revelaba que no era la aptitud del enviado lo que importaba aquí, era sino la compañía del que te envía. Lo importante es quién va contigo, lo importante es quién está a tu lado, lo importante es el Dios que te llamó. La victoria te la va a dar el Dios que te llamó. Ahora, también dice en Éxodo 3:13, es la excusa de la incredulidad. Él dice Moisés, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me pregunta? ¿Y cómo se llama? Y ahí el Señor le responde, ahí es cuando el Señor le pregunta, dile que yo soy, te he enviado. Yo soy. Y ahí es donde el Señor empieza a hablarle sobre el Dios del antepasado, el Dios de los padres, el Dios de toda aquella generación que muy bien conocían porque se hablaba de boca en boca, ¿no? Ese Dios era el que le estaba llamando. Pues háblale de ese Dios, soy yo soy el que te está enviando. Ahora, cuando Dios te lanza el reto
de un ministerio, Dios te lanza el reto de que hagas algo para Él, tienes que saber que yo soy, es el que te ha escogido. Y si nos ponemos a mencionar nombres de Dios a través de la Escritura, podemos mencionar algunos: Dios fuerte, príncipe de paz, mi fortaleza, castillo fuerte, Jehová Jireh, que es Jehová proveedor, Jehová Rafa, el sanador, Jehová Nisi, mi bandera, el yo soy, el Shalom, el Abba, papito, el Shaddai, el Dios todopoderoso, el varón de guerra, Olam, el Dios eterno, Adonai. Y podríamos mencionar muchos nombres más. Ese es el Dios que te ha escogido. Ese es el Dios que nos ha escogido para que podamos llevar estas buenas nuevas de salvación. Y aún más en este tiempo, ¿verdad?, que estamos viviendo con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, podemos compartir lo que Dios ha puesto en nuestras manos. La excusa del rechazo. Moisés también puso la excusa del rechazo. ¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? Son excusas que estaba utilizando Moisés para no, ¿verdad?, llevar a cabo lo que Dios le había llamado. Estaba la excusa de la incapacidad. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Ay, es que yo no sé hablar. Señor, yo soy tartamudo. Pero, ¿qué hizo Dios? El Señor le puso a alguien a su lado. Le puso a Aarón para que hablara por él. ¿Y qué sucede? Muchas veces nos pasa eso. Somos a veces o tímidos para algunas cosas, pero Dios siempre a lo mejor pone a alguien un poco más extrovertido al lado y juntos pueden llevar a cabo la obra. En mi caso, pues en mi matrimonio, hay cosas en las que yo soy un miedoso, pero Dilaila es más arriesgada. Hay cosas en las que ella tiene un poco de miedo, pero yo soy un poco más arriesgado y nos complementamos. Y a veces nos pasa, ¿verdad? No hay excusa para llevar a cabo la obra del Señor. El Señor nos llama, nosotros respondemos y Él se encarga de poner alrededor nuestro lo que nos hace falta, ¿verdad? A lo mejor yo no sé inglés y me están invitando a hablar en un lugar donde la gente habla inglés. Pues ya Dios pondrá a alguien al lado tuyo que te traduzca. Tú hablas en español y la otra persona te traduce. Pero siempre decirle sí al Señor, pues es una bendición porque Él se va a encargar de poner alrededor lo que nos hace falta. También puso la excusa de la lógica. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Puso todas las excusas por haber, Moisés, pero al final fue un líder que Dios escogió. E inclusive cuando estaba en el monte, que mientras levantaba las manos, el pueblo ganaba, y si las bajaba el pueblo perdía, pues allí estaban Hur y Aarón, quienes se dieron cuenta y llegaron para poder levantarle las manos a Moisés. Siempre Dios va a poner los recursos y va a poner lo que haga falta para que podamos cumplir con la misión de lo que Él ha puesto en nuestra vida. Amén. Y otro ejemplo, y con esto voy terminando, es el ejemplo de Gedeón. Cuando Dios llama a Gedeón, le dice, hombre esforzado y valiente. Y en ese momento Gedeón se estaba escondiendo. ¿Por qué? Porque siempre Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. En una ocasión yo hablaba con un escultor y yo le decía, ¿cómo es que tú puedes hacer todas esas obras tan chulas ¿verdad? En piedra? Y él decía, mira, yo tomo la piedra en la mano y antes de empezar a picar la piedra, ya yo estoy viendo lo que yo quiero y empiezo a sacar lo que sobra. Cuando Dios nos escoge, Dios está viendo mucho más allá de lo que nosotros podemos vernos. Y Él poco a poco va moldeándonos y va perfeccionando esa obra que ha comenzado ya en nosotros, porque no ha terminado, sigue. Y Gedeón, Dios lo utiliza y en un momento dado él tenía que destruir unas estatuas que habían, de mucha idolatría que había allí. Pero él no fue solo, fue de noche y buscó 2 o 3 para que fueran con él a llevar a cabo la misión que se le había encomendado. Y yo he hablado de esto otras veces, pero en un momento dado Dios le dice, mira, vas al campamento enemigo porque ya yo lo he entregado en tus manos.
Y lo interesante es que le dice, eso está en Jueces 7, del 9 al 11, lo puede buscar después en su casa y le dice, si tienes miedo, baja con fura tu criado. Y más adelante dice, y bajó con fura su criado. O sea, que tenía miedo. Y puede ser que cuando Dios nos llama, el miedo sea parte de voy, no voy, ¿qué hago, Señor? Pero dejemos que sea el Señor el que arrope ese temor, ¿verdad? El perfecto amor echa fuera el temor. Dios quiere usarte. Dios quiere usarnos. ¿Por qué? Porque para Él somos valiosos. Para Él somos valiosos. Y con lo mucho que tengamos o lo poco que tengamos, Dios quiere usarnos. Y aún más en estos tiempos. En estos tiempos donde hay desesperación, hay temor. Con esto del COVID, tú eres luz, eres sal donde Dios te ha puesto. Eres la luz que alumbra en medio del barrio, en medio del trabajo, en medio a donde Dios te ha llamado. No tomes en poco lo que Dios ha hecho contigo, porque recuerda que no se trata de ti, ni se trata de mí, sino que se trata de Él. Pon tu confianza en Él, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Seguimos adelante. Vamos a orar antes de terminar. Padre, te damos gracias.